A mí no me gusta decirlo así, me gusta demostrarlo, ¿no? Con la palabra de Dios y con experiencias de la vida real. Eh, pero más o menos en esencia, vivir la oración significa que una vez que tú oras, comience a vivirla, o sea, comience a vivir la oración. Eh, y les digo, no, me gustaría darles contarles una experiencia para que vean cómo es, ¿cierto? Por eso quizá lo puedo hacer mañana en el tema del culto, hablarles un poquito más, darles un ejemplo de lo que es vivir una oración. Lo sé hacer más que definir, lo sé hacer más que definir. Hacerlo de ella esa palabra. Sí, esto es que mira, cuando tú defines fe, ¿sabes qué es fe, no? Dices la seguridad, es la seguridad, es la certeza. Y Elena White dice precisamente que cuando tú oras, debes vivir tu oración, o sea, da las gracias por la respuesta y comienza a vivirla. Así rapidito, mira, mi hija tenía que ir a un viaje de estudio, ella estaba terminando sus estudios en Andrews y era requisito ir a Europa en un viaje que tenían que hacer. Pero tenía un problema serio y es que en el viaje, o sea, ella podía salir de Estados Unidos a Europa y se le iba a vencer la visa en Europa. Luego no iba a poder entrar a Estados Unidos porque su visa se había vencido. Entonces ella mandó su pasaporte, tenía que mandar el pasaporte a recibir una visa para entrar a Europa, desde allí, desde Estados Unidos. Entonces, eran dos cosas. Entonces ella sencillamente mandó su pasaporte y le dijeron que no le iba a llegar a tiempo. Pero mi hija vivió su oración. Ella nos comunicó, le dijimos, vamos a orar y vamos a vivir la oración. Usted haga todo, prepare todo, haga la maleta, organice, compre los abrigos, todo, porque Dios le va a responder su oración. Y ella preparó todo. El día de la salida del bus no había llegado el pasaporte todavía, pero miren lo que hizo mi hija, tenía todo empacado, llegó el bus ahí a la Universidad de Andrews, y tenían que salir para ser llevados al aeropuerto. Ella llevó sus maletas y todo al bus, pero no tenía el pasaporte todavía. ¿Se dan cuenta? Eso es vivir la oración. Entonces, cuando ya estaban para el bus para arrancar, le hicieron una llamada para decirle que acababa de llegar un paquete al edificio tal, pero ella ya estaba ahí, ya ella se iba a ir y no tenía todavía el pasaporte. Ella estaba viviendo su oración. Y así que se bajó, fue, buscó el pasaporte y nos mandó una foto moviendo con el pasaporte así. Y yo conservo esa foto siempre como un ejemplo de lo que es vivir una oración. Ella en ningún momento dudó que no iba a ir. Hizo todos los preparativos, todo lo que era necesario porque ella iba a ir, porque estábamos orando, estaba viviendo su oración. Eso es lo que significa vivir la oración. Bendito Cuando yo Dios. hablo de eso, Muchas gracias. le cuento algunas experiencias sobre lo que es vivir la oración porque lo puede entender más la gente. Gracias, Muchas pastor. gracias, pastor. Definitivamente que era lo que pensaba. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Flor. Es como cuando pastor dice, hay que pedir como cuando lo has recibido, como cuando dice en la Biblia, hay que pedir. Bueno, aquí hay una hermana Gladys, nuestra hermana Gladys de Alaska. Ella está en la iglesia de Anchorage en Alaska, hispana, y dice, ¿por qué si las solteras oramos tanto, el Señor no nos manda esposo? Y yo le digo, hermana Gladys, va a tener que comprar el vestido de boda, comprar los billetes de avión y decirle, Señor, ya estoy lista y preparada. Mire, yo siempre he hablado de eso también. Yo tuve una experiencia. Fui a la isla de San Andrés y encontré una señora bien ancianita de Nicaragua. Y me dijeron, me la presentaron, me invitaron a almorzar a esa casa. Ella viene de Nicaragua, es una mujer poderosa en oración. Yo cuando escucho que hay una persona poderosa en oración, la busco para que me ponga en su lista de oración. Y entonces me acerqué a hablar con la ancianita y le dije, yo quiero que usted ore por mí y mi familia.
Y ella me dijo, ¿de verdad quiere que ore por usted y su familia? Le dije, sí. Entonces mira lo que me dijo ella. Mira, mándame una foto tuya de tu esposa y de tus hijos. Y yo le dije, ¿y eso para qué? Si yo lo que le estoy pidiendo es que ore por mí. Y me dijo, mira mi Biblia. Y al abrir la Biblia, en las primeras páginas, ella tenía fotografías. Yo le dije, ¿y eso para qué? Dijo, ahí voy a colocar la de tu esposa, la tuya y la de tus hijas. Cada vez que yo abro mi Biblia en el culto o voy a leer, ahí estás tú y puedo decirle al Señor, mira, este es Edgar por el que estoy pidiendo esto y esta otra cosa. A mí me quedó el interés, yo dije, qué magnífico. Y comencé a estudiar algunas cosas al respecto de la oración y mire, lo que pasa a veces con las damas solteras. ¿Cómo pides tú un esposo para Dios? Señor, mándame un esposo. Un esposo es un hombre, mándame un hombre a mi vida. Pero ¿qué clase de hombre? ¿Cuántos hombres hay en esta tierra? Hay millones de hombres. ¿Cómo quieres Wow. tú el tuyo? ¿Cómo lo necesitas? ¿Cómo lo has idealizado? ¿Cómo lo has soñado? Entonces, pedirle un hombre a Dios no eres específica en lo que le estás pidiendo al Señor. La oración tiene que ser específica. Entonces yo aprendí con la viejita lo siguiente respecto a eso. Ella dice, mira, tú tienes que ser bien específico. Esta foto aquí especifica la oración que yo voy a hacer por ti. Igual cuando tú vas a pedirle un esposo a Dios, es bueno que con oración y con estudio de la palabra tú determines el perfil de la persona que tú quieres. Y entonces una vez que tú tienes el perfil, lo escribes, lo imprimes, lo recortas y lo pegas en la tapa de tu Biblia. Y ahí le dices, Señor, este es el hombre que yo quiero con el que yo quiero servirte, con el que yo quiero hacer muchas cosas para ti, con el que quiero honrarte, alabarte, etcétera. Aquí está, y se lo describes a Dios. Dios siempre hace las cosas mejor que nosotros. Entonces, bajo eso que tú has colocado allí, o a eso que tú has colocado allí, Dios lo topa, ya tiene una base, Él lo perfecciona porque Él te conoce, Él conoce tu carácter, Él conoce tu personalidad, Él conoce cómo actúas y sabe cuál es la persona que Él debe traer a tu vida. Te voy a decir algo más finalmente, mira. Hay personas que se casan con la persona que Dios tenía para ellos y fracasan en el matrimonio. Y usted va a decir, pastor, no diga eso. Sí, así es. Se casan con la persona que Dios tenía para ellos y fracasan. ¿Por qué? Porque no invierten lo que tienen que invertir para mantener ese matrimonio y mantener esa pareja. Pero hay personas que se casan con la persona que Dios no tenía para ellos y triunfan. ¿Por qué? Porque esas personas se consagran a ese matrimonio, a cuidarlo, a protegerlo y finalmente Dios bendice ese matrimonio. Esa es una gran realidad. Entonces, tenemos que ser más específicos con Dios sobre la persona que queremos y Él nos va a bendecir con esa persona. Por supuesto, Él le va a añadir algunas cosas que se nos escapan, que se te escapan a ti, pero por lo menos tienes definido ahí, ¿verdad? Lo que tú quieres acerca de Él. Muchas gracias, pastor. No lo queremos retener más porque sabemos que tiene muchos compromisos, pero no sé, aquí hay dos personas con la mano Vanessa, arriba. sí, yo quería decirle algo al pastor. Pastor fue a investigar su matutina y dice que llega en octubre acá a Panamá, en Chiriquí, a Sí, Yapa. Llega en octubre, así que en octubre voy a estar pendiente por las matutinas. sí, en Me octubre dice. ya estará en todas las tiendas, es real, es octubre. En Colombia, 16 de octubre se lanza y llegará a todas las tiendas. Sí, así se me dijo. Bueno, Muchas gracias. bendiciones, pastor. Gracias y Igualmente. gracias, Vanessa. Por ahí queda pendiente tu matutina. ¿Qué Bueno, muchas título gracias. tiene su matutina, pastor? ¿Qué título tiene? Un Un mensaje de mensaje Dios de para Dios ti. para ti. Ah, Un y- mensaje de Dios para ti. Amén. gracias. Gracias. Isaac, Vanessa, si me sí. mandas el correo tuyo, tu correo, ahí te puedo enviar el libro de Pavel Goya, Un milagro Ok, tras otro, y para que se lo compartas a todas las personas de tu ministerio. sí, Es un ok. libro que el que ora debe leer ese libro. Sí,
Una persona que le gusta la oración tiene que leer ese libro. Ese es un libro poderoso. El día que yo lo leí Lindo. me quedé con las manos y dije al Señor, pero tampoco, ¿cómo así? Todos esos milagros para él y ¿cómo así? Yo estoy aquí. Y cuando lo invité a Medellín, yo traje a Pavel Goya a Medellín, después de leer el libro le dije a mi secretaria, vamos a buscarlo donde sea, lo encontramos y lo trajimos a Medellín. Y el día que lo llevaba al aeropuerto le dije, pastor, cuando yo leí su libro, yo me puse a llorar y le dije a Dios, ¿cómo es posible que tú hagas tantas cosas para una sola persona? Y él me entendió. Y entonces él me dio la clave. Él me dijo, los milagros no son la constante de Dios. Ojo con eso, ¿no? Los milagros son necesarios en el momento en que Satanás le está ganando la partida a Dios. Y dije, ¿cómo así, pastor? Sí. Si tú analizas la Biblia, vas a encontrar que la Biblia no está llena de milagros. Lee la Biblia, yo lo he hecho ya, de Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar que hay etapas en que los milagros son así. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás es tan grande en la mente, en el corazón y en la vida de los seres humanos, que Dios rompe ese hechizo a través de los milagros. Por eso tú vas a encontrar que cuando el Señor Jesús vino, los milagros se hicieron abundantes. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás era muy grande sobre la tierra y había que romper eso. Y Dios solo hace milagros ahora cuando el enemigo le está ganando la partida. Pero mientras una persona pueda creer y entregarle la vida al Señor Jesús sin un milagro, Él no va a usar un milagro. ¿Sí ven? Esa es la gran realidad. Pastor, gracias. Pastor, Le yo he voy a notado comentar. que usted Perdón, pastor, perdona, hermano, un momentito, Margarita, perdone que la interrumpa. Pastor, le voy a comentar algo. Usted lo que está hablando de la mente y todo eso, yo le voy a contar un pequeño testimonio, es muy largo, pero solo le voy a comentar algo. Eso de la mente es cierto, porque le voy a comentar, yo estaba metida en la nueva era porque mi padre murió. Y cuando mi padre murió, yo abrí los ojos a través de la muerte de mi padre, porque Dios de lo malo saca algo bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a hacer cosas de la nueva era sin saber que era un camino incorrecto. ¿Qué pasó, pastor? Pues que el enemigo a mí empezó a atacarme por la mente, ¿sabes? Atacarme por la mente y empezó a... yo me estaba volviendo loca, yo necesitaba como que alguien me llevara a un manicomio, algo así. Yo sentía que no podía más. Y hubieron veces, pastor, que yo sentí que yo no podía más y yo salía de la cocina con un cuchillo y él era como que me decía, mátalo, mátalo, a mi hijo. Yo salía de la cocina con el cuchillo y decía, por Dios, o sea, si yo tengo a mi hijo, yo lo quiero y tal, y era una lucha entre el bien y el mal, era algo como que me echaba para atrás, otra para adelante, fue tremendo. Ya yo les contaré mi testimonio en alguna ocasión, pero mi testimonio viene de ahí y lo que usted dice, yo pensé en un momento que yo no podía más, que yo me iba a volver loca. Fue tremendo, fue tremendo. Isa, ibas a decir algo que el pastor se tiene que ir. Sí, yo quería preguntarle algo. Pastor, he observado y la única persona que yo he visto, todos oramos con la cabeza hacia abajo, pero usted ora con la cabeza hacia arriba. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es porque Dios está arriba? No, a mí me gustaría algún día grabar, ponerme una cámara escondida yo mismo para grabar todas las maneras como yo oro. Normalmente en público yo oro con las manos hacia arriba, abiertas y con el rostro hacia arriba. Es una actitud, pero cuando estoy solo con Dios aquí en mi lugar de oración, normalmente yo oro con la cabeza gacha. Y a veces pego la frente al suelo cuando es una lucha intensa y siento que no estoy ganando. Me tengo que humillar plenamente, completamente ante el Señor. Cuando es una fuerza que puede más que yo siento que no puedo, tengo que relajarme lo más posible.
Entonces no tengo nada al respecto. Eh, a mí me gusta orar arrodillado. Y como demoro tanto orando, a veces me tengo que sentar un poco, a veces me tengo que inclinar hacia adelante. Cuando, cuando quiero expresar algo y quiero que Dios me atienda, a veces, a veces levanto las manos como diciéndole, por favor, aquí estoy. ¿Ves? Pero, o sea, es muy emotivo, no tiene que ver con nada. Es muy emotivo, una cuestión muy emotiva. Sí, gracias, pastor. La hermana Isa, yo veo Sí, que sí, quiere hablar. sí, quiere hablar desde hace un rato, pastor, adelante. Sí, de las cosas que se han ido comentando. Hay un científico, Greg Braden, que se puede buscar en YouTube, luego repito el nombre, que tiene incluso demostraciones científicas de la meditación y de la oración. Y lo ha podido demostrar poniendo ADN en otro lugar, cómo vibra es interesante si alguien quiere y puede mirarlo porque es como una corroboración científica de que el poder de la oración existe y Dios está permitiendo de que haya gente con esas inquietudes y además creyente con esas capacidades. Él también explica en un momento dado cómo fue, quizás con una especie como de chamán, iban a pedir lluvia y el chamán entró en una especie de círculo en la tierra y bueno, salió al poquito y Gregorio le preguntó, dice, ¿cómo has estado tan poco tiempo? Dice, sí, dice, yo he sentido ya como que mis pies estaban tocando suelo húmedo, que estaba tocando barro ya. Y él ya estaba con la certeza de lo que se espera, con la convicción de lo que no se ve. Y dice que empezó a llover, estuvo una semana lloviendo y esta persona vale la pena si tenéis interés de buscarlo. Greg Braden. Greg como si fuera Gregorio, ¿vale? Empieza con G y termina con G. Greg Braden, empieza con B, Braden. Y luego de lo que comentabais, ¿no? De que hay que definir si es que tú quieres encontrar una persona. De momento ya conozco 3, 2 que no son adventistas y uno que sí. Para que lo ubiquéis, uno es el cuñado de Carlos Catalán, del pastor Carlos Catalán, que os sonará. Se ha casado recientemente y la esposa llegó a definir y a escribir cómo quería que fuera ese hombre y era el cuñado de Carlos, el hermano de Damaris. Y luego gracias. Sí, perdón, Isa, lo vale. Conozco. No, claro. Tranquila, que sí que conozco esa historia, la he escuchado en la escuela sabática en el trimestre anterior, muy bonita. Pero sí, hay que definirla, justo en el trimestre la comentaron también en la escuela sabática. Y bueno, yo estoy pensando en eso, tengo ya todo pensado en la cabeza, pero no lo he escrito, tengo que escribirlo. Y luego otras 2 personas que no son adventistas, una que trabaja en Payaso Hospital, o sea, como ser humano es encantadora y también lo definió y ha encontrado un joven que bueno, que era, es concreto lo que ella buscaba. Pero otra, que además es escritora, una tal Marta Salvat, que también la podéis encontrar por YouTube y tiene libros, también definió cómo quería encontrar a un hombre, pero le faltó definir alguna cosa. Y tenía todo lo que ella buscaba, pero resulta que era gay. Han sido muy buenos amigos, pero claro, no era concretamente lo que ella buscaba. Entonces sí, hay que definirlo muy bien, como ha dicho el pastor. Bueno, muchas gracias, Isa. Pastor, lo que le queremos pedir, por favor, que nos haga también ese puente del contacto de la persona que usted ha buscado para poderla invitar también. Primero vamos a leer el libro, si Dios quiere, y luego la invitaremos con la ayuda del Señor. Y bueno, y si usted no todavía conserva el contacto, claro. Vamos a despedirnos. Gracias a todos. El Señor les bendiga. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana. No se lo pierdan. Y a las 5 de la tarde la vigilia. Adiós, pastor. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Adiós. Ok, bendiciones. Bendiciones a todos. Un abrazo. Gracias.